En el año 32 después de Cristo, en las polvorientas calles de Capernaum, una mujer llamada María Magdalena contemplaba el final de su existencia. Había perdido todo, su familia, su reputación, su esperanza. Las monedas en su bolsa apenas alcanzaban para una última comida. Pero esa noche, cuando ya había decidido que no podía continuar, alguien tocó a su puerta. Un carpintero de Nazaret que cambiaría su vida para siempre. Esta no fue la única vez que Jesús de Nazaret transformó una existencia desesperada con su simple presencia. Durante 3 años intensos, este hombre revolucionó no solo vidas individuales, sino el curso entero de la historia humana. Pero la verdadera historia de Jesús está llena de controversias, conflictos y momentos que desafiaron todo lo establecido en su época. Prepárense para descubrir los aspectos más extraordinarios y polémicos de la vida del hombre que dividió la historia en antes y después. Lo que están a punto de escuchar va a cuestionar todo lo que creían saber sobre Jesús de Nazaret. En las montañas de Galilea, en el pequeño pueblo de Nazaret, creció un joven que llevaría el mundo en sus hombros. Jesús, hijo de José el carpintero, pasó sus primeros 30 años en el anonimato más absoluto. Pero estos años silenciosos esconden secretos que pocos conocen. Nazaret era un pueblo despreciado, tan insignificante que cuando Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado al Mesías en Nazaret, éste respondió, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era un lugar polvoriento, habitado por campesinos pobres y artesanos que luchaban por sobrevivir bajo la opresión romana. Jesús trabajaba con sus manos, construyendo mesas, puertas y herramientas agrícolas. Sus dedos estaban curtidos por la madera y el metal. Pero mientras sus manos creaban objetos cotidianos, su mente forjaba ideas que sacudirían los fundamentos del mundo conocido. Los registros hablan de un joven diferente. Cuando tenía apenas 12 años, sus padres lo encontraron en el templo de Jerusalén, discutiendo teología con los maestros más eruditos de Israel. Los doctores de la ley quedaron asombrados por su entendimiento. Pero este episodio también reveló algo inquietante. Jesús ya mostraba una independencia que preocupaba a su familia. Durante esos años formativos, Jesús observaba la miseria de su pueblo. Los impuestos romanos asfixiaban a las familias. Los líderes religiosos vivían en palacios mientras los campesinos apenas tenían para comer. Las injusticias se acumulaban como piedras en su corazón, forjando la rebeldía que más tarde estallaría en su ministerio público. La transformación llegó cuando tenía 30 años. Juan el Bautista, su primo, predicaba en el río Jordán un mensaje radical: el reino de los cielos se acercaba, y era necesario prepararse. Cuando Jesús se presentó para ser bautizado, Juan protestó: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». El momento del bautismo marcó el fin del carpintero anónimo y el nacimiento del revolucionario más influyente de la historia. Cuando Jesús emergió del agua, los testigos presentes juraron haber visto los cielos abrirse y una voz que declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Inmediatamente después, Jesús desapareció en el desierto durante 40 días. Lo que experimentó allí permanece como uno de los misterios más profundos de su vida. Regresó transformado, con una autoridad que jamás había mostrado y un mensaje que desafiaría todo el orden establecido. Los primeros milagros de Jesús no trajeron solo admiración, sino controversia y división. En Caná de Galilea, durante una boda, convirtió agua en vino cuando las reservas se agotaron. Pero este acto aparentemente inocente escandalizó a los fariseos. ¿Cómo podía un hombre piadoso fomentar el consumo de alcohol? La fama se extendió como fuego en pasto seco. En Capernaum, sanó al siervo de un centurión romano con solo una palabra, sin siquiera verlo. Este milagro provocó reacciones contradictorias. Mientras los romanos comenzaron a respetarlo, los nacionalistas judíos lo acusaron de colaborar con el enemigo. Pero el evento que realmente encendió la controversia fue la sanación de un paralítico en el estanque de Betesda. Era sábado, día sagrado para los judíos, cuando toda actividad debía cesar. Jesús no solo sanó al enfermo, sino que le ordenó cargar su camilla y caminar. Los líderes religiosos estallaron en furia. Había violado la ley sagrada del descanso sabático. La respuesta de Jesús fue aún más provocativa: «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Con estas palabras, no solo defendió su acción, sino que se declaró igual a Dios. Los fariseos comprendieron inmediatamente las implicaciones. Este carpintero de Nazaret se estaba proclamando divino. Los milagros se multiplicaron, y con ellos, la oposición. Jesús devolvió la vista a ciegos, limpió leprosos, calmó tormentas y caminó sobre las aguas.
Pero cada prodigio generaba más enemigos. Los comerciantes del templo lo odiaban porque sanaba gratuitamente a quienes ellos explotaban vendiendo animales para sacrificios. Los médicos de la época lo veían como una amenaza a sus ingresos. El punto de quiebre llegó cuando resucitó a Lázaro de Betania. El hombre había estado muerto 4 días, y su cuerpo ya se descomponía. Cuando Jesús gritó, «Lázaro, ven fuera», el muerto salió de la tumba envuelto en vendas funerarias. El milagro fue tan público, tan innegable, que incluso los enemigos de Jesús no pudieron negarlo. ¿Qué opinas sobre lo que has escuchado hasta ahora? ¿Crees que estos eventos realmente ocurrieron como los describieron los testigos? Pero lejos de celebrar, los líderes religiosos entraron en pánico. Si Jesús podía vencer a la muerte misma, ¿qué no podría hacer? El sumo sacerdote Caifás declaró proféticamente, «Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». La sentencia de muerte había sido pronunciada, no por sus crímenes, sino por sus milagros. Gracias por permanecer con nosotros hasta aquí. Lo que viene a continuación revelará las conspiraciones más oscuras que rodearon los últimos días de Jesús. Lo mejor está por venir. La oposición a Jesús no era solo religiosa, era profundamente política y económica. En los pasillos del poder se fraguaba una conspiración que involucró a enemigos tradicionales unidos por un objetivo común: eliminar al predicador de Nazaret. Los fariseos, guardianes celosos de la tradición, veían en Jesús una amenaza existencial. Su popularidad entre las masas erosionaba su autoridad religiosa. Pero había algo más personal. Jesús los había humillado públicamente, llamándolos sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Los saduceos, aristócratas colaboracionistas que controlaban el templo, tenían motivos económicos. El comercio religioso les generaba fortunas inmensas. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, volcando las mesas de los cambistas y liberando las palomas de los vendedores, no solo atacó la corrupción, atacó sus billeteras. Pero el enemigo más peligroso era invisible: Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos más cercanos. Los evangelios sugieren que Judas robaba del dinero común del grupo, pero sus motivos para traicionar a Jesús eran más complejos. Algunos historiadores teorizan que Judas esperaba que Jesús estableciera un reino terrenal y se sintió desilusionado por el mensaje espiritual de su maestro. La conspiración se articuló durante la última Pascua de Jesús en Jerusalén. La ciudad bullía con peregrinos venidos de todo el Imperio Romano. Las autoridades romanas, representadas por Poncio Pilato, temían disturbios que pudieran manchar su carrera política. Los líderes judíos aprovecharon esta ansiedad para presentar a Jesús como una amenaza al orden público. El plan era diabólicamente simple: arrestar a Jesús en secreto, lejos de las multitudes que lo apoyaban, juzgarlo precipitadamente y ejecutarlo antes de que sus seguidores pudieran reaccionar. Judas proporcionó la pieza faltante: conocía los lugares donde Jesús se retiraba a orar en privado. En el jardín de Getsemaní, mientras Jesús agonizaba en oración, sudando gotas como de sangre por la tensión, Judas llegó con una multitud armada con espadas y palos. El beso traicionero señaló al objetivo en la oscuridad de la noche. Pedro, intentando defender a su maestro, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo detuvo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». El juicio que siguió fue una farsa legal. Los testimonios se contradecían entre sí. Los acusadores no pudieron probar ningún crimen específico. Finalmente, el sumo sacerdote, desesperado, preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? La respuesta de Jesús selló su destino: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios». La condena fue unánime entre los líderes religiosos. Pero como no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana, llevaron a Jesús ante Pilato con una acusación política: «A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». La crucifixión de Jesús en el Gólgota no fue solo una ejecución, fue un espectáculo público diseñado para humillar y aterrorizar. Los romanos habían perfeccionado este método de tortura para maximizar el sufrimiento y el escarmiento público. Pero los eventos que rodearon la muerte de Jesús desafiaron toda explicación lógica. A las 3 de la tarde, cuando Jesús expiró gritando «consumado es», los testimonios registran fenómenos inexplicables. El cielo se oscureció en pleno día durante 3 horas. Un terremoto sacudió Jerusalén,
abriendo sepulcros y partiendo en dos el velo del templo que separaba el lugar santísimo. Los soldados romanos, acostumbrados a presenciar ejecuciones brutales, declararon aterrorizados: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. José de Arimatea, miembro secreto del consejo que había votado contra la condena de Jesús, pidió el cuerpo a Pilato. Con Nicodemo, otro seguidor encubierto, envolvieron el cadáver en lienzos con más de 30 kilos de mirra y aloes, siguiendo las costumbres funerarias judías. Lo depositaron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, y sellaron la entrada con una piedra que pesaba cerca de 2 toneladas. Los enemigos de Jesús no descansaron ni siquiera después de su muerte. Recordando que había profetizado su resurrección al tercer día, los fariseos pidieron a Pilato que sellara oficialmente la tumba y pusiera guardia romana. No sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Pero el domingo por la mañana, las mujeres que fueron a completar el embalsamiento del cuerpo encontraron la tumba vacía. La piedra había sido removida, no desde adentro hacia afuera como sería lógico en una resurrección, sino completamente desplazada. Los lienzos funerarios estaban intactos pero vacíos, como si el cuerpo se hubiera desvanecido dejando solo los vendajes. Los guardias romanos, que podían ser ejecutados por abandonar su puesto, huyeron aterrorizados. Más tarde testificarían haber visto un ángel que descendió del cielo y removió la piedra, pero su testimonio fue comprado por los líderes judíos con una gran suma de dinero a cambio de que dijeran: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Las apariciones de Jesús después de su muerte generaron los testimonios más controversiales de la historia. María Magdalena juró haberlo visto en el jardín junto al sepulcro, pero inicialmente no lo reconoció. Los discípulos de Emaús caminaron con él durante horas sin identificarlo hasta que partió el pan. Tomás, el escéptico del grupo, exigió tocar las heridas de los clavos antes de creer, y según los relatos, Jesús se las mostró. La aparición más documentada ocurrió ante más de 500 personas simultáneamente, según registra el apóstol Pablo. Este encuentro masivo habría sido imposible de fabricar o explicar como alucinación colectiva. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron presentar el cadáver para refutar las afirmaciones de resurrección. Los discípulos, que habían huido cobardemente durante la crucifixión, fueron transformados radicalmente. Pedro, que había negado conocer a Jesús por miedo a una sirvienta, ahora predicaba valientemente en las mismas calles de Jerusalén donde su maestro había sido ejecutado. Esta transformación psicológica masiva sigue siendo uno de los enigmas más estudiados por historiadores y psicólogos. 40 días después de su resurrección, los testimonios indican que Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos desde el Monte de los Olivos. Sus últimas palabras fueron una comisión que cambiaría el mundo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo que siguió fue la explosión misionera más exitosa de la historia humana. En menos de 3 siglos, el mensaje de un carpintero ejecutado había penetrado todos los rincones del Imperio Romano y más allá. Emperadores que persiguieron brutalmente a los cristianos terminaron convirtiéndose. Constantino, el poderoso emperador romano, legalizó el cristianismo en el año 313, transformando una religión perseguida en la fe oficial del imperio. Pero el legado de Jesús no se limitó a la religión. Sus enseñanzas revolucionaron conceptos fundamentales de la civilización occidental. La idea de que todos los seres humanos son creados iguales, independientemente de su raza, clase social o género, era radical en un mundo construido sobre la esclavitud y la discriminación. Los primeros hospitales, orfanatos y escuelas fueron fundados por cristianos inspirados en el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la historia también registra las tragedias cometidas en nombre de Jesús. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas y la justificación de la esclavitud tergiversaron sus enseñanzas de amor y perdón. Estos eventos demuestran cómo el mensaje de un hombre puede ser manipulado por el poder político y la ambición humana. En el siglo XXI, la influencia de Jesús permanece inmutable. Más de 2.4 mil millones de personas se declaran cristianas, haciendo del cristianismo la religión más extendida del planeta. Sus palabras han sido traducidas a más idiomas que cualquier otro texto en la historia. Líderes como Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, aunque no todos cristianos, reconocieron el poder transformador de sus enseñanzas sobre la no violencia y la justicia social. Pero tal vez el legado más profundo de Jesús no esté en las instituciones o movimientos que surgieron en su nombre, sino en las vidas individuales que continúa transformando.
Como aquella mujer desesperada en Capernaum que recibió su visita inesperada, millones de personas a lo largo de la historia han encontrado esperanza en sus momentos más oscuros a través de su mensaje. Los hospitales que llevan su nombre, las obras de caridad inspiradas en su ejemplo, las vidas rescatadas del abismo de la desesperación, todos son testimonios silenciosos de que el carpintero de Nazaret sigue tocando puertas en el siglo XXI. Después de conocer estos aspectos extraordinarios de la vida de Jesús de Nazaret, cabe preguntarse, ¿fue simplemente un maestro religioso excepcional, o realmente el Hijo de Dios como afirmó? Los historiadores han debatido esta cuestión durante 2 milenios sin llegar a un consenso definitivo. Lo que no puede disputarse es el impacto transformador de su vida y mensaje. En solo 3 años de ministerio público, un carpintero de un pueblo despreciado logró lo que ningún emperador, filósofo o conquistador había conseguido: dividir la historia humana en antes y después de su existencia. ¿Cuál de estos episodios te impactó más profundamente? ¿Crees que los milagros realmente ocurrieron como fueron registrados, o son símbolos de verdades más profundas? ¿Qué opinas sobre la transformación radical de los discípulos después de su supuesta resurrección? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te fascinó, suscríbete al canal para más biografías extraordinarias de personajes que cambiaron el mundo. Y no olvides ver nuestro próximo video recomendado sobre los misterios sin resolver del cristianismo primitivo. La historia de Jesús de Nazaret continúa escribiéndose cada día, en cada vida que encuentra esperanza cuando parecía que todo estaba perdido. Porque a veces, cuando estamos a punto de rendirnos, alguien toca a nuestra puerta.